diga sin ningún problema, no, todavía no hemos escuchado. Aquí, Radio Gestión Ambiental. ¿Hay alguien de aquel lado escuchándome? ¿O todos han visto la norma? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, la escuchamos, creo que todos la vieron. Todos la vieron, perfecto. Entonces, esta parte es una parte que, digamos, va a ser de repaso, qué sé yo, cuando ya sea el momento de verla en detalle, digamos, para la parte de los objetivos, la política ambiental, las metas y todo ese entorno que es muy similar a las normas ISO, ¿bien? Entonces, en una parte empieza, esto está bastante en sintonía, digamos, con la norma y lo que es la definición de un aspecto ambiental. En las normas aparecen definidas incluso distintas denominaciones que son similares a las que ustedes van a ver luego también en la bibliografía. Entonces, un aspecto ambiental, como algo vimos en la clase pasada, es cualquier elemento de las actividades o de los productos o de los servicios que son propios de la empresa y que interactúan con el medio ambiente. ¿Bien? Eso significa que un elemento, digamos, es una actividad intrínseca de la empresa y que tiene que ser evaluada para saber si ese aspecto ambiental, ya vamos a ver lo que se llama identificación, si ese aspecto, identificar si ese aspecto es significativo o no. ¿Qué significa que sea significativo o no? Significa que yo lo estoy midiendo de alguna manera, para saber si ese aspecto ambiental es algo que yo tengo que controlar. Entonces viene de la mano de que algunos aspectos serán no significativos y otros que son significativos sobre los cuales yo tengo que ejercer acciones. ¿Bien? Y como dice ahí la letra, puede ser la emisión de residuos, la emisión de ruido, emisión calórica, el consumo de agua, el consumo de energía, etcétera. Todo eso son ejemplos. Cuando ya veamos más adelante, la norma también pone algunos ejemplos a efectos de que los que son tomadores de decisiones o operadores, en el sentido en que tienen que hacer una matriz para identificar, permita elaborar datos y permita elaborar a partir de esos datos un informe y tomar decisiones acerca de aquellas actividades sobre las cuales hay que ejercer acciones. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Bien. En cuanto a la identificación, fíjense que, bueno, así como está un poco escrito este pequeño apunte para la cátedra, digamos, está escrito, fíjense, en la función, en la forma metodológica de la norma. Por eso habla con esos verbos, ¿no? Establecer, implementar, mantener procedimientos que describa cómo se van a identificar esos aspectos, ¿bien? Entonces, desde ese punto de vista, aun cuando esto esté escrito en función de la norma, sirve también para aquellas empresas en las cuales tienen determinado sistema y no necesariamente sea el de la norma ISO, ¿ya? Entonces, fíjense que otra parte de los aspectos ambientales, lo tenemos aquí un poquito más adelante, una vez que se identifican todos esos aspectos, tiene que haber la siguiente etapa, que es la de evaluación. Y esa evaluación es un procedimiento, ese procedimiento es técnico y se establecen determinados criterios que permiten decir si van a ser significativos o no. ¿Bien?
Y esa significancia tiene que ver con el efecto que tiene sobre el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, si yo hablo en determinadas empresas del consumo de agua, en donde el agua es un recurso, ya sea que estamos en lugares en los cuales el agua es escaso o no, el agua, a medida que pasa el tiempo, se va tornando un elemento, una sustancia de alta prioridad para el cuidado en el consumo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el consumo de agua, ya sea en las actividades productivas o en las actividades administrativas o de lavado, de limpieza en ciertas empresas, por ejemplo, como una empresa de transporte. Entonces, esa identificación, en este caso, que sería el consumo de agua, significa que a continuación yo tengo que evaluarlo. Esos criterios, ya vamos a verlo ahora enseguida, esos criterios van a tener base, una en lo legal y otra base en las partes interesadas, y al menos esas dos partes son las que me van a determinar si, por ejemplo, hubiera una reglamentación en la ciudad en la cual ustedes están trabajando en determinado sector, ya sea de servicio productivo, y el agua esté pasible de ser cuidada por aspectos legales, entonces ese aspecto es factible de que sea significativo. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces, ahora, la evaluación, ahí como dice la letra, es un proceso continuo. ¿Por qué razón? No es una fotografía que yo tomo en este momento y que con eso ya la cuestión está terminada. Es una fotografía, para decirlo de una manera que ustedes puedan entender, que continuamente la empresa tiene que estar evaluando los aspectos ambientales y determinar su resultado, por cuanto si hay cambio de proceso o innovación de producto o están trabajando con otro sector de la empresa, etcétera, eso hace que de acuerdo con la dinámica, digamos, de las empresas, hace de que aparezcan nuevos aspectos que a lo mejor tienen que ser incluidos en la identificación y luego en la evaluación. ¿Bien? Entonces, vamos adelante. Bueno, aquí un poco se lo trata en etapas, ¿no? Un poco es primero, es la selección de las actividades, productos y servicios, y cuando digo selección, es que hay que hacer un estudio por sector y que involucra a todos los sectores, sector administrativo, sector productivo, si hay un sector de transporte, por ejemplo, transporte de las personas, así, por ejemplo, el INTA, el Instituto de Investigación, lo que hace es transportar a sus trabajadores desde la estación de Cerrillos hacia los lugares donde residen las personas. Entonces tienen además un sector de transporte que también tendrá que ser evaluado para saber si esa actividad es significativa o no con respecto al medio ambiente. Bien, una vez que se seleccionaron, se van a identificar esos aspectos, es decir, va a haber un filtro para colocar los que realmente valen, de acuerdo, por supuesto, a la experiencia de la persona que esté en esta parte del análisis de la empresa. A partir de ahí se determinan los impactos ambientales, se caracterizan y evalúan esos impactos para determinar significancia. Eso significa definir si son significativos o no. Y luego viene lo que acabamos de decir, que es la actualización de manera periódica de esos aspectos ambientales. ¿Bien? Bueno, ¿qué otra cosa es importante? A ver si vale la pena que mencionen, ¿no? Bueno, fíjense, ya dije eso, que sean productivas o no, van a ser alcanzadas por el análisis. ¿Bien?
podría ser también agrupar algunas actividades, etc. Vamos más adelante. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de información para la identificación de esos aspectos ambientales? Bien, fíjense, registro del pasado. Las hojas de datos de seguridad de ciertos productos o de cierta materia prima, porque a lo mejor sean peligrosos. Ya estuvimos viendo algunas leyes que nos dieron cuenta de que existen ciertos materiales que son peligrosos, ciertos residuos que son peligrosos, por lo tanto, seguramente esos aspectos ambientales van a estar incluidos en este análisis que estamos viendo hoy. Bien, circunstancias de falla posible bajo circunstancias normales de mantenimiento, puesta en marcha y en emergencia o catástrofe. Fíjense que ahora empieza a aparecer una característica también de los aspectos ambientales que tienen que ver con la temporalidad. Es decir, si estamos actuando, si es una acción en condiciones normales de funcionamiento de la empresa, o si es una puesta en marcha, o si ha sucedido un accidente como una emergencia. ¿Bien? También los informes de pasivos ambientales, es decir, aquellas situaciones en las cuales la empresa en el pasado ha trabajado con determinados insumos o ha realizado una actividad en el pasado que ha dejado unos ciertos residuos y que pasan a ser pasivos ambientales y que hay que controlarlos si resultara pertinente. ¿Bien? Y luego están los límites legales vigentes para los residuos. En la clase que vimos de normas legales, vimos una en particular que era importante, por ejemplo, para esto que estamos ahora mencionando, que era la resolución de CEMADES. ¿Alguien se acuerda que tenía la tabla de la 011 del 2001? ¿Alguien se acuerda? El grupo que le tocó. ¿A quién le tocó? A ver. ¿Quién es el grupo que leyó que tenía que trabajar en la norma de la Secretaría de CEMADES? ¿No se acuerdan? Profe, si no me equivoco, tenía que ver con lo que se podía verter a los cuerpos de agua, que Efectivamente. daban los límites para compuestos orgánicos, inorgánicos, y uno más que no me acuerdo. Sí, exactamente, o sea, para orgánicos, inorgánicos, también para contaminantes biológicos, para metales pesados, ¿bien? Entonces, eso, por ejemplo, es un límite vigente, a ver si lo tengo a mano, vigente para lo que es los residuos líquidos, ¿bien? Entonces, en ese sentido, esa norma, a ver, ahí justo la tengo. ¿Ustedes están viendo que yo estoy navegando? Sí, profe. Bien, ahí estoy abriendo la 011, como para que... Voy a cerrar aquí. Bien. Entonces, esta es la resolución de la Secretaría. Y un poquito más abajo tiene el anexo que es una resolución. Fíjense, lo hablamos también. Ellos han adherido a una resolución de AGOSBA que era de aguas y de obras sanitarias de Buenos Aires. ¿Bien? Entonces, estos datos que tenemos acá, estos son los parámetros de contaminación. Y, por ejemplo, aquí... por ejemplo, está la temperatura ahí en primer plano. Entonces, si el residuo está volcado a un conducto de agua superficial, la temperatura tiene que ser menor de 45 grados.
Y si yo tiro, si yo estoy emitiendo hacia el suelo, también tiene que ser menor a 45. ¿Bien? Y por ejemplo, si vamos, aquí estamos, el otro día también hablamos de la DBO, ¿sí? Que es la demanda bioquímica de oxígeno, y la demanda química de oxígeno que está abajo, y dice una F, que significa que es filtrada, las unidades en miligramos por litro. Y si hablamos de la DBO 5, ahora vamos a hablar un poquito de eso, dice que tiene que ser menor a 50 cuando es cuerpo de agua superficial, y cuando se emite hacia el suelo tiene que ser menor o igual a 200. Y lo mismo pasa con la DQO, tiene otros números que van a ser 250 y 500. ¿Saben qué es la DBO y qué es la DQO? ¿Quién sabe? A ver. ¿Quién ha estado trabajando ya con estos conceptos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien han visto en alguna otra materia, capaz? Los conceptos de QO y DBO. DBO es la demanda biológica de oxígeno y DQO es la demanda química de oxígeno. ¿Y qué son esas mediciones? ¿Quién me está hablando? Agustina. Agustina. Mal no recuerdo, la DBO era la demanda de oxígeno que tienen las bacterias Uh-huh. Uh-huh. bueno, en este caso sería en una fuente de agua. Sí, se tiene una muestra de agua. Claro. Uh-huh. Se toma una muestra y a esa muestra yo le tengo que determinar. ¿Qué más? A ver, contame qué más, Agustina. Bueno, eso es lo que me acuerdo de la DBO. Uh-huh. Y la DQO creo que era de sustancias susceptibles a ser oxidadas o algo así, que también Sí. buscan una muestra. Sí, sí. Pero bueno, es todo lo que me acuerdo. Ok. ¿En dónde lo vieron, Agustina? En planta vimos un poco con el profe Arciénaga cuando vimos la huella hídrica. Bien, bien, claro, ya ahí seguramente les fue mencionando. Entonces, esos dos son dos ensayos que se hacen a nivel laboratorio, ¿bien? Cuando es DBO5, ese número que tiene ahí es porque el ensayo se hace en 5 días. Es decir, es un ensayo, se colocan unas botellas en donde hay que colocar la muestra, a veces hay que diluirla cuando está muy concentrada. Esa muestra de agua se coloca en unas botellas que tienen unas mangueras. Obviamente que la botella está tapada y esa manguera conecta a un equipo que va mostrando la depresión de oxígeno en este caso, porque va a partir de un nivel de oxígeno que está ahí presente en ese botellón, y cómo va decreciendo la cantidad de oxígeno, porque se espera que la metabolización de esas bacterias vaya consumiendo el oxígeno que está presente. Esa muestra contiene determinada contaminación, que puede ser orgánica o inorgánica o de todo tipo, ¿bien? Pero la DBO es biológica y lo que hace es detectar, sobre todo, va a detectar la parte biológica, quiere decir que ahí van a actuar las bacterias. Toda la otra parte queda, digamos, sin ser analizada en ese momento. Las bacterias consumen, digamos, el oxígeno para metabolizar lo que esté presente y degradan esa materia, y para eso consumen oxígeno. ¿Bien? Y se hace en 5 días, en condiciones de oscuridad, en condiciones también de una temperatura fresca, en la heladera, y también en ausencia, digamos, de luz, para evitar la presencia de las algas. Porque en cuanto hay luz, empieza a aumentar la actividad de estos microorganismos que acabo de mencionar. ¿Bien? Entonces, en el caso de la DQO, es también un ensayo químico, Agustina lo definió, entonces son sustancias
fuertemente oxidantes que degradan todo lo pasible de ser degradado, y entonces ahí ya degrado lo orgánico, lo inorgánico, y por eso también es que el valor de la DQO es mayor que el valor de la DBO. Entonces, en determinados organismos se hace una comparación de la DBO y se hace muestras, ensayos de DBO y de DQO, y se puede, digamos, si hay una cierta regularidad o continuidad en las cosas que la empresa realiza, se puede armar una relación entre estos dos ensayos. Y entonces, a partir de ahí, solo usar la DQO, fíjense que dice F, que significa que es filtrada, para evitar que ingresen las algas, y al tener la relación, el ensayo de DQO es un ensayo que se hace en horas, a diferencia de la DBO, que son 5 días. Por lo tanto, yo ahí estoy ganando en tiempo para detectar la contaminación que haya en cierta matriz acuosa, digamos, ¿no? Y ahí aparecen todos los otros, fíjense, aquí hay elementos metálicos, bien, hay plaguicidas, es decir, todos esto es, por ejemplo, algo que yo tengo que cumplir por ley, y eso hace alusión a esos límites legales que están vigentes para la provincia de Salta. ¿Bien? ¿Alguna consulta ahí? Bien, fíjense que para detectar, aquí hay una cierta lista que les permitiría hacer, digamos, esa evaluación, pero una evaluación que es analítica, para poder identificar el aspecto ambiental. Entonces, algunos de los ejemplos son el uso de recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, el uso de madera, el uso del agua, ¿no? El uso del suelo, el uso de energía, emisiones al aire de las chimeneas cuando hay procesos de combustión, descargas a agua, es decir, en todos aquellos procesos productivos y no productivos en donde el agua se está utilizando. Por ejemplo, en el ingenio tabacal sabían tener el sector de frutas frescas que se vendían para exportación. Entonces, ahí el agua se utiliza para el enjuagado de las frutas, luego se secan, y luego se le pone una cera, etc. Entonces, se está utilizando el agua. Y ese es agua para el producto, para el proceso principal que tiene la empresa. Por lo tanto, ese es un aspecto que tendría que ser identificado y evaluado. Y en algunas empresas el agua es uno de los elementos que más se usan, por lo tanto ahí tiene que caer de maduro, que tendría que dar significativo para esas empresas. Bien. Bueno, generación de residuos, energías liberadas al ambiente, es decir, por ejemplo, podría ser cuando yo libero vapor al ambiente. Incomodidades, olores y ruido. Por ejemplo, la compañía cervecera. La compañía cervecera tiene, ¿saben? ¿Alguien ha pasado por ahí cerca? ¿Y qué se siente? Díganme. ¿El olor a los cereales? Así es. ¿Qué más? ¿Qué más se siente? El olor a cereal, es decir, se siente olor, ¿no? Olor de la industria, ¿no? ¿Así es o no? ¿Se siente un aroma cuando uno pasa cerca de la cervecera? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Exacto. Y luego también se siente ruido. En una época se sentía un poco más, pero bueno, eso se ha ido trabajando cada vez más en la medida que la empresa ha ido y haciendo intervenciones, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, la zona de envasado,
¿no? Si uno mira de frente al ingreso desde la plaza, digamos, ¿no? A la empresa, la envasadora estaba en la mano derecha y esa zona, ese sector es un sector que produce mucho ruido. Yo recuerdo, hicimos unas mediciones con uno de los profesores de ahí de la UNSA, porque obviamente ahí empieza a aparecer algo que se llama la parte interesada, que son los vecinos que ponen quejas, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, así como el impacto visual. Por ejemplo, ¿cuál sería un impacto visual para ustedes? Denme un ejemplo de una fábrica que provoca un impacto visual. Profe, ¿puede ser, por ejemplo, la cerámica Alberdi que se comió medio cerro? Por ejemplo, eso es un impacto bastante importante. Sí. ¿Qué otro se les ocurre? Por ejemplo, alguien que dé un ejemplo también de uso del suelo, cómo afecta la biodiversidad. Otro, dígame, utilización final de productos, disposición final de productos. A ver, dígame alguien, cada uno vaya diciendo un ejemplo que se les ocurre. Anything. Profe, en disposición final de productos, ¿puede ser el plástico o la industria del plástico, básicamente? Podría ser, exacto, podría ser eso. Porque muchas empresas, por ejemplo, los envases plásticos, el otro día vi un documental en el que el plástico se está convirtiendo en muchas partes en un problema ambiental grave. Por ejemplo, nosotros no tenemos mares, pero eso no implica que no tengamos que estudiar esos problemas. Pero en los mares los plásticos se van yendo hacia las zonas de costa y no es solo visual, sino que impacta en la fauna. En ese documental mostraban cómo los investigadores, los biólogos, hacían unas intervenciones en un pájaro que las crías y también los adultos se van comiendo, los padres traen comida y entonces ellos comen plástico. Y estos biólogos lo que hacían era hacerlos que como que vomiten, digamos, esos pobres pajaritos en unas placas rectangulares y entonces dejaban agua en ese plástico para que se pudiera, en ese plástico receptor, ¿no? En ese recipiente, para que se pudieran ver lo espantoso que era ver de que esos animales estaban ingiriendo, comiendo plástico, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas tiene que ver con eso, ¿no? Tanto la utilización final de productos como la disposición final de los productos, ¿bien? ¿Algún ejemplo, por ejemplo, de uso del suelo, afectación de la biodiversidad? Y de uso del suelo puede ser cualquier industria que haga agricultura, por todos los Ajá, agros que se utilizan en el suelo, o la sí, cantidad de agua, o si no las exacto, industrias textiles por la cantidad de residuos sólidos como el del algodón, la ropa, todo ese tipo de cosas, y también la sí, cantidad de agua que usan. claro, lo de los agroquímicos es un buen ejemplo. ¿Recuerdan que hubo un accidente importante en la zona de San Luis que murieron unos animales porque en el curso de agua había un agrotóxico seguramente? Yo no me acuerdo bien de cuál sustancia era, pero murieron varios animales. ¿Se acuerdan de eso? Ha sido hace unos años atrás. ¿No lo leyeron?
¿No? ¿No lo recuerdan? Salió en el No, diario. Salió en no, el no. diario y fue un accidente bastante desafortunado. Incluso, después búsquenlo, en una de esas sale en la web, y creo que murieron animales grandes, digamos, creo que, no sé si, creo haber leído, si no es mal, un caballo o algo así. Muy, muy feo, digamos. Y fíjense, cosas que están sucediendo en nuestra ciudad, ¿no? No hay que irse muy lejos. Bien, ¿qué otra afectación a ver a la fauna y a la flora se les ocurre aquí en la provincia? A ver, por Profe, ejemplo, una que pasó sí, acá, sí, en la parte cuando hicieron Pereira Rosa, fue de que cuando hicieron el barrio nuevo, había muchos sí, zorritos ahí, sí. y bueno, ahora se sigue viendo que se están yendo así y se meten en las casas y eso. No sé, a lo mejor eso. Ah, sí, sí, eso sí. Y bueno, ahí mismo al frente de lo que vos estás mencionando, con la nueva autopista. Ustedes leyeron en los medios que habían habido apariciones de animales salvajes, justamente por la realización de esa autopista. ¿Leyeron eso en los diarios? Sí, había aparecido un puma en Barrio El Guayco, algo así. Así es, así es. Bueno, todo eso, fíjense, ¿no? Cómo las actividades humanas van afectando, ¿bien? Entonces, eso es muy importante, que ustedes ahora vayan identificando todas esas cosas, ¿no? Espérenme un segundito que voy a tomar agua. A ver, aprovechen ustedes también de renovar el mate, tomar agua. A ver, voy a poner un ratito de silencio si busco un vaso con agua. Bien. Entonces vamos a volver a esto, que sería, espérenme, no sé por qué no se ve ahora. Están viendo los límites, ¿no? Ah, es que tengo, no me deja. Ahí. Bien, entonces ahora empieza algo importante, que es cómo caracterizo, es decir, cómo los clasifico a esos impactos, ¿bien? Entonces, la caracterización puede ser por el control que puedo ejercer sobre el impacto, sobre el tipo de actividad en el que se produce y la situación temporal. Es decir, puedo clasificar en base a esas tres dimensiones. ¿Bien? Si hablamos del control, son directos o indirectos. Entonces, se llama directo porque la organización efectivamente puede trabajar sobre ellos, ¿bien? Aquellos indirectos no, ¿no? Pero si bien no tengo un control es decir, no tengo una dominación, sí algo voy a poder hacer,
¿ya? Entonces, el tipo de actividad es, hace rato yo les definía, si es que es normal, es decir, sobre la actividad normal de la empresa, o anormal, que sea un accidente, o si es crítico cuando es una emergencia, ¿ya? En cuanto al tiempo, tiene que ver con que si es pasada, actual o futura. Bien. Entonces, esta parte es importante porque aquí es cuando yo defino cuándo va a ser significativo. Fíjense, va a ser significativo si está vinculado a la ley y que se aplica a los procesos y operaciones de la organización, si está indicado como la política de medio ambiente, fíjense que eso está relacionado a la norma, ¿bien? Y si proviene de quejas o inquietudes de partes interesadas. Entonces, si son, ya sea que son, fíjense, ¿no? Quejas o inquietudes. No necesariamente es una queja, sino también puede ser el planteo de una situación en la cual, por ejemplo, las personas están interesadas en mantener determinados activos naturales, activos paisajísticos, etcétera, etcétera. Entonces, también lo tengo que calificar como significativo. Es decir, estas cosas que acabamos de ver son necesarias para que suceda. Entonces, hay unos métodos que se utilizan para la evaluación, ahora estamos pasando a la evaluación, y pueden ser cualitativos o cuantitativos, ¿bien? Uno de ellos, yo aquí les voy a mostrar uno, pero vamos a utilizar otro que es un poco más sencillo, ya lo vamos a ver ahora en un ejemplo, ¿bien? Entonces, este método se basa en identificar si ese aspecto provoca niveles graves o menos graves en la incidencia o en la actuación o en el uso de esos recursos, ¿bien? Entonces, tiene que ver con, por un lado, con la probabilidad y, por otro lado, con la severidad. Entonces, se utiliza un índice de probabilidad y un índice de consecuencia. Bien, fíjense cómo se va a calcular el índice de probabilidad, como la suma de tres ítems. Una que tiene que ver, la suma de esos tres ítems va a tener que ver con el control, con los peligros y con la frecuencia de que ocurra. Bueno, acá ustedes tienen para leer esto que es los distintos grados de control de peligrosidad, ¿bien? Y se le dan determinados valores que tienen que ver, obviamente, fíjense que aquí empieza una parte que es en la evaluación, que tiene que ver con la experiencia que tiene quien está evaluando, con la experiencia del evaluador, ¿bien? Porque hay una escala para cada uno de esos ítems y no necesariamente la persona, si la persona no tiene experiencia, posiblemente va a ser un proceso bastante difícil tomar, digamos, esos valores, ¿bien? Así que digamos que este tipo de análisis son análisis que hacen las consultorías ambientales, ¿bien? En cuanto a la frecuencia de ocurrencia del impacto, fíjense, ahí habla de si es excepcional o si es baja o media o alta, y también hay una escala. Bien, en cuanto al índice de consecuencias, fíjense, la consecuencia es obviamente el efecto que tiene o el impacto que tiene en el medio ambiente, y va a tener en cuenta 4 factores, ¿bien? D, E, F, G. Entonces, si en el caso del medio ambiente se puede clasificar, ahí tienen la escala: crítica, severa, moderada, insignificante, ahí tienen los valores. También sobre la sociedad vinculada, es decir, si tiene un impacto sobre las comunidades cercanas, ¿ya? Y las molestias o daños severos que pueda ocasionar. Y aquí aparece lo que es la gravedad, y en donde se analiza
cuán extenso, cuánto dura, si es reversible o no, y los costos de recuperación. Y también tienen la escala. En cuanto al G, que es la cantidad relacionada con el impacto, tiene que ver con cantidad en la unidad de medición de ese impacto. Fíjense, por ejemplo, si estamos hablando de ruido, está hablando de cantidad de decibeles. Si estamos hablando de una empresa que produce muchos residuos sólidos, como por ejemplo los ingenios, producen residuos sólidos que por ejemplo es el bagazo, y ese bagazo, si es que luego no es reutilizado, yo voy a tener ahí una cantidad de residuos sólidos. Vieron en Ledesma, a la entrada, hay en la entrada del ingenio Ledesma, hay un cerro que ellos van colocando ahí el bagazo, lo mismo hace Tabacal, pero ambas empresas hacen una reutilización. En el caso de Ledesma lo hace para papel, y en el caso de Tabacal lo hace para ser quemado en las calderas, ¿ya? Cantidad de consumo de agua, como hemos hablado ahora en muchas empresas, en donde el agua es un recurso muy importante. Bien, así, etcétera, etcétera, con distintas empresas que podamos tener para ejemplificar, y ahí está la valoración de G. Entonces, el resultado va a ser multiplicar esos dos valores, el valor de la probabilidad por el valor de la consecuencia. Y si supera el valor de 28, va a ser significativo, o si está alcanzado por los criterios que se han establecido antes, que hemos visto antes, ¿no? Lo de la ley, lo de las partes interesadas. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Bueno, entonces ahí ya hemos llegado un poco al final de esto. Hay unas planillas, que esta planilla ahora la vamos a ver en un ejemplo. ¿Bien? Es un modo, ¿bien? Es un modo de presentar los datos y la información que se va produciendo, ¿bien? Que se produce, fíjense aquí. Fíjense que en esta tabla que están viendo, en esta tabla, a ver si puedo, ahí hice un azul y unas 2 lágrimas, ¿bien? Ahí, por ejemplo, hay que colocar si es que hay un requisito legal. Si es parte de la política, ¿bien? Acá, en este, ¿bien? Y en la tercera columna esta que estamos analizando, si es que hay un reclamo, ¿bien? Una inquietud, ¿bien? Entonces, si se cumple alguno de estos tres, entonces me tiene que dar que es significativo. ¿Por qué? Porque por un lado, que la evaluación, vamos de nuevo a esa parte, quedó claro, ¿no? Que puede ser de que sea cualquiera de esas tres cosas, o que la evaluación de mayor a un determinado valor. Vamos a ir hasta acá. Bien, ¿ven esto? Esta es la parte importante de la evaluación, ¿sí? Uy. Vamos a tratar de hacerlo de nuevo. Bien, ahí nomás. Bien, entonces, significativo cuando está vinculado a la ley, los principios de la política, hay inquietudes, ahí esas son condiciones que si se cumple alguna de ellas ya va a dar significativo. Y si no, el resultado criterio, es decir, la evaluación con esas cantidades que hemos visto ahí, hace que dé mayor a 28. Bien, vamos hasta ahí, ¿verdad? ¿Paso al ejemplo? Sí, profe. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí les voy a poner, les estoy mostrando. Hay alguna parte que yo no les puedo mostrar porque tengo un ejemplo verdadero. Bien. Entonces, yo aquí les he puesto algunas cosas.
algunas cosas. ¿Bien? Entonces, fíjense, la matriz se hace larga, ¿bien? Y aquí, ¿pueden ver bien, más o menos? Voy a aumentar un poquito. ¿Ahí ven mejor? Sí, sí, se ve. Bueno, entonces ahí yo voy a poner un poquito más grande. Pero antes la voy a volver a bajar porque quiero mostrarles algo. Bien. A ver si es que me deja utilizar. Ahí ven con el mouse que yo estoy en esta parte, donde dice número. ¿Ven acá? Yo le voy a poner ahora un amarillo. ¿Bien? Ahí. ¿Bien? Entonces, esta codificación va a tener importancia también para la evaluación. ¿Por qué razón? Fíjense que aquí un sector es la mesa de alimentación. ¿Bien? Otro sector es acondicionado. Y aquí les vuelvo a poner el amarillo. Esta es la empresa XX, ¿sí? Secado. Otro amarillo voy a poner aquí como para que vayan viendo. Que yo lo que se está haciendo ahí es una clasificación del sector, una codificación, a efectos de que sea sencillo luego por algún motivo en particular para trabajar la información. Tránsito, ¿bien? Tránsito ahí dentro de la fábrica. Calidad, quality, ¿no? Está puesto así. Lo van viendo, ¿no? Van viendo la dinámica de cómo esto por supuesto, va a depender del evaluador y va a depender obviamente también de la empresa, ¿no? Por ejemplo aquí, la sala de caldera, como la planta piloto, supónganse, ¿bien? Entonces, ahí estoy denominando ese sector como cal. Y yo tengo, y nos vamos a detener un poquito acá, desde la cal 01, es decir, este aspecto, que está mal escrito, que está como consumo, ¿bien? Lo mismo abajo, ¿lo ven? De paso aprovechamos para poner bien. ¿Bien? Fíjense cómo sería la dinámica para codificar, que yo elijo para sala de caldera, la llamo cal, y va a ser el aspecto 1 es la iluminación, el aspecto 3 va a ser el consumo de agua, ven acá, bien, esa sería la dinámica para codificar los distintos sectores que yo tengo en la empresa. Por ejemplo, aquí está el sector de mantenimiento eléctrico y mecánico y le llamo TLM. ¿Bien? Entonces el TLM1 es el consumo de energía eléctrica. Bien, vamos hasta ahí, ¿no? ¿Me siguen? Fíjense acá, baños y vestuarios. Consumo de energía eléctrica, consumo de agua, de papel, de gas, etcétera, etcétera. Cuando son empresas grandes, las empresas, eso lo van a ver también en higiene y seguridad, las empresas tienen la obligación de tener vestuarios, comedor, ¿bien? Lugares en donde la gente necesita para ir a comer, para cambiarse la ropa, ¿bien? Para salir. El servicio médico, ¿bien? Y podemos llegar, fíjense, acá está la planta de tratamiento de efluente, tema de mantenimiento de proceso, acá por ejemplo transporte de empleados, ¿bien? Y está caracterizado como TEM, ¿bien? Entonces hay consumo de hidrocarburos, emisiones de gases de combustión por los vehículos, ¿bien? Ahí puede haber vertido de hidrocarburos, pérdidas de ramas, ¿bien? Entonces, y también, fíjense, para totalidad de la planta, yo puedo hacer una evaluación. Están leyendo ahí esos 4 aspectos, 5 que están determinados para esta parte.
Lo voy a pintar. Generación de empleo, mejora de la infraestructura, percepción de la alteración al paisaje, demanda de insumos, que hace, obviamente, al demandar insumos, estoy desarrollando, ¿no?, la zona, y el desarrollo económico. ¿Bien? Entonces, en el caso de, para dar lugar a la identificación y la caracterización, yo voy a hacer lo siguiente. ¿Bien? ¿Se acuerdan que hace rato decíamos, tenemos que hacer en etapas, identificación y luego la caracterización? Y después vamos a ir a la evaluación, que es esta tercera parte. ¿Bien? Entonces, y aquí al final pondré el control, o no. Porque fíjense, por ejemplo, en algunos que no son significativos, SNS significa no significativo, ¿bien? La S esta que, a ver, la voy a poner más amarillo, que ahora la estoy indicando. Voy a poner en un color más fuerte para que se vea ahora, ¿bien? Está dando significativo. Y entonces yo tengo que poner cierto tipo de control, de forma que voy a utilizar para controlar esos aspectos que me han dado significativos. Volvamos aquí a la identificación. Entonces, ¿qué es lo que se coloca? Se colocan las grandes matrices del medio ambiente. La contaminación del aire, contaminación del agua, del suelo, el consumo de los recursos, la perturbación del medio, la incomodidad. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo voy a volver aquí a, para dar ejemplo de, espérenme, por ejemplo aquí, en la parte de este sector que se llama mesa de alimentación, que puede ser el sector que ustedes estén analizando cuando hagan alguno de los estudios que tienen que hacer para la cátedra. Por ejemplo, en el caso de emisión de material particulado, que también lo tienen ahí abajo, para el movimiento de los fardos y para la zaranda, yo tengo que aquí se está produciendo una contaminación del aire, ¿bien? Y entonces la tengo que cliquear ahí, ¿bien? Tengo que escoger aquí y acá, ¿bien? Entonces, si paso, por ejemplo, a analizar si la contaminación del agua es química, o es biológica, o es térmica, ¿bien? Voy a ir a alguno hasta hallar alguno, por ejemplo, acá, supónganse, dice, hay generación de un efluente industrial, es decir, se utiliza agua en esos cilindros, y entonces la contaminación es química, pero para haber cliqueado ahí que es química, yo tengo que saber que ese efluente industrial tiene contaminantes o determinadas sustancias que son de tipo químico. Si, por ejemplo, yo podría, acá, la biológica, seguramente la voy a cliquear cuando estoy hablando del tratamiento de efluentes cloacales. Vamos para ahí. Estaba al final. Miren, aquí no la puso. Bien. Yo como evaluadora, yo hubiera puesto que hay una cierta continuidad, y fíjense que aquí dice, ¿no? Generación de vectores de enfermedades, ¿bien? Yo lo hubiera puesto acá en biológica, y de hecho, por ejemplo, yo tengo que controlar la DBO ahí. ¿Van cazando este análisis que hay que hacer? ¿Lo van comprendiendo? ¿Alguna duda hasta aquí?
Todo bien por ahora, profe. Bien, perfecto. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo paso ahora al suelo, contaminación del suelo, supónganse en alguna de las actividades que tiene que ver con el uso de hidrocarburos, yo ahí tendría que cliquearlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿en qué se les ocurre que yo podría tener contaminación del suelo? Bien, que la matriz que se va a contaminar es el suelo, y acá coloco para identificar, bien, fíjense, bien, en el vertido de hidrocarburos, que puede haber pérdidas por los vehículos, porque hay transporte de empleados, bien, y en el vertido de hidrocarburos para derrames, bien, y así sucesivamente. Toda esta parte que es la parte de identificación, se identifica, yo ahora lo voy a cliquear todo lo que significa, teniendo en cuenta las dimensiones de las matrices del ambiente, el aire, el agua, el suelo, el consumo de recursos, ¿bien? Luego está la perturbación y la incomodidad. Cuando pasamos a caracterización, ¿bien? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la actividad puede ser normal, anormal y de emergencia? Si yo estoy hablando del transporte de los empleados, obviamente esa es normal. Voy a consumir hidrocarburos porque tengo que utilizarlo en los vehículos. Lo mismo con la emisión de los gases de combustión. Lo mismo con las pérdidas, porque a lo mejor no hay mantenimiento, entonces yo lo estoy poniendo acá. En cambio, ya una condición anormal sería que yo tenga un derrame. ¿Bien? Luego está la caracterización, es decir, en la caracterización también está el tipo de aspecto, si es positivo o si es negativo. ¿Bien? Entonces, estas que son consumos que producen impacto, porque es un consumo de un elemento energético que no es renovable, obviamente son impactos negativos, porque además producen emisiones de gases, ¿bien? Lo mismo que los vertidos, porque son accidentes que provocan inconvenientes de la actividad. Bien, y a partir de ahora viene lo que es la evaluación, ¿bien? En cuanto a los factores. ¿Cuáles son esos factores? Habíamos visto, fíjense, si tiene o no un requerimiento legal. Justo ahí podemos utilizar esto, que en el caso de los hidrocarburos, o como por ejemplo los aceites, también tienen requerimientos legales. Entonces aquí yo debo anotar esa condición. ¿Bien? Para poder evaluar el factor de magnitud, y acá fíjense que está analizado de otra manera. Yo les presenté ahí una forma que era con la probabilidad y con la severidad del daño. ¿Bien? Esto es similar porque es el factor de la magnitud, ¿bien? Y el factor de frecuencia, ¿bien? Que tiene que ver con la temporalidad. En este caso, el valor tiene que ser superior a 7. Espérenme que voy a buscar ese archivo para mostrarles. Llegan con 1 hora a la UNSA. Yo sí, profe. El resto, no sé quién me decía que necesitaban por lo menos 1 hora y algo. Yo ya tendría que retirarme, profe, para preparar y eso. Bueno, a ver, hago 2 minutos y ya se van. Con esto ya tienen todo. Espérenme 2 segundos, que no es este, a ver si es este.
no. Y dejamos ahí porque ya tienen la idea de cómo tienen que evaluar. Ya estoy llegando. Y ya se los comparto. Ahí está. Ustedes me van a decir cuando ya estén viendo. Está medio lento esto. No me están dando bien el mouse. Bien, aquí. Entonces, esta forma de calcular, muy similar a la otra, es el índice va a estar dado por la frecuencia, la multiplicación de la frecuencia por la magnitud, el factor de frecuencia por el factor de magnitud, ¿bien? Y la frecuencia es un valor que va desde 1 a 4, es decir, fíjense si es en una condición excepcional de baja, media, alta, o si la magnitud, es decir, el daño que puede provocar es desde despreciable hasta alto. Esa multiplicación tiene que dar el índice. Y en esta matriz, toda esta zona que está gris es la que indica aquellos impactos que se consideran significativos. Fíjense que es mayor a 7. Todo lo que queda en la zona blanca, que es 1, 2, 4, 2, 4, 3, 6, 4, no. ¿Bien? ¿Se comprende? Y eso está hecho de esa manera, esta evaluación que les estoy mostrando en el ejemplo. ¿Bien? Entonces, el evaluador, de acuerdo a su experiencia, también ponen, fíjense, aquí hay una ecuación. Si tiene un requisito legal, si tiene una inquietud, si tiene algo, o si da el valor que le dé el operador en esos niveles de magnitud y de frecuencia, si da superior a 7, tendría que dar. Pero fíjense qué pasa acá. Como a cada 5, pero seguramente tiene un requisito legal o tiene una parte interesada. ¿Se comprende? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Dejamos acá. Y para que puedan atender la clase. ¿Bien? Bien, profe, gracias. A ustedes. Nos vemos en la próxima clase. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. ¿Profe? Hasta luego. ¿Profe? Sí, dígame. Sí, dígame. ¿Puede quedarse un ratito para hablar sobre algunos temas? Sí, pero que se vayan todos, Matías. Esa es una frase política.